En esta hora, Señor, invade nuestros corazones. Invade nuestra alma, Señor, y que esa matriz de nuestra alma se pueda abrir, Señor, para atesorar tu palabra. Y así tu Espíritu Santo pueda abrazarla, oh Dios. Muchas gracias por traernos a tu santuario, Señor, en esta tarde. Y poder abrir tu palabra, poder abrir tus sagradas escrituras, que nos enseñan, Señor, cómo caminar en este mundo. Bendice a cada uno, Señor, en esta tarde y poder salir edificado, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Amén. Así como están, vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos a estar leyendo del verso 1 en adelante. Dice la palabra de esta manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Ellos dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Amén. Preciosa palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero decirle que es un gusto de poder saludarlos a cada uno de ustedes en esta hora. Es un gusto para mí de poder compartir la palabra de Dios. Es un honor, siempre he dicho yo, es un honor de poder hablar de su palabra. Y hoy quiero decirle que es el último pensamiento o el último mensaje, por decirlo así, que estaré compartiendo con ustedes en este año 2020. Pero me recuerdo cuando este año empezó en enero, me recuerdo el primer mensaje y hablábamos que teníamos que tener buenas expectativas sin saber lo que se aproximaba. Pero yo creo que no solo hemos tenido buenas expectativas, sino que hemos tenido una buena experiencia. Hemos hecho varios ajustes a nuestra vida porque los necesitamos. Así como varios aparatos electrónicos necesitan un update, así nosotros también necesitamos ese update. No podemos venir caminando como veníamos caminando. Y
yo creo que hemos logrado mucho. Porque de aquí en adelante, si nosotros no hacemos esos ajustes, quiero decirle que no solo vamos a sufrir hoy, sino que vamos a sufrir en los días venideros. Dios quiere que nosotros hagamos ajustes a nuestra vida. Y también estamos terminando este libro de Juan. Quiero decirle que ha sido un desafío para mi vida, donde platicábamos con el pastor, hablábamos que en realidad es un reto para nosotros, pero quiero decirle que he aprendido mucho en el transcurso de este año. Todo este año pasamos hablando del libro de Juan y estamos terminándolo. Y Juan es un libro que tiene una intención, tiene una enseñanza como los otros 3 evangelios. Y esta enseñanza es la gran comisión. Es la gran comisión que Dios les encargó a sus discípulos y que hoy también nosotros somos responsables de esa gran comisión. En estos días, viendo la televisión, miraba unos anuncios de varias bebidas. Y estos anuncios de estas bebidas lo hacen con un propósito. Y el propósito es que cada ser humano sobre la faz de la tierra pueda tomar una bebida de esas. Y yo creo que usted y yo hemos tomado más de alguna bebida de esas, como la Pepsi-Cola o la Coca-Cola. Creo que hemos tomado más de alguna de esas. Pero quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años hace esto. Y Él dice, yo quiero, le dice a sus discípulos, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Yo quiero que vayan y hagan discípulos y que les enseñen lo que yo les he dicho y que lo hagan todo bien. El Señor hablaba de estos hace más de 2000 años. Diciéndole, y que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Eso es maravilloso. Y hasta el día de hoy, el Señor está con cada uno de nosotros. Esta gran comisión, amado hermano, es la más importante sobre la faz de la tierra. Es la más importante de esta gran comisión, de lo que el Señor nos ha dicho que nosotros hagamos. Eso lo dijo antes Él de partir. Y yo me gozo por eso, porque Él le dijo a los discípulos, yo quiero que vayan por el mundo y quiero que prediquen este evangelio como Pablo decía, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Yo quiero que vayan por todo el mundo y quiero que le digan a la gente que yo di mi vida por ellos, que yo pagué su transgresión por ellos. Y ahora quiero que vengan y que se arrepientan de sus pecados. Y esa es la gran comisión. Esta gran comisión es de gran importancia y de reconocer. ¿Por qué? Porque es tan necesaria, porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Sí. Pero Juan en el capítulo 21 dice, después de esto, ¿qué había sucedido después de esto? Juan empieza hablando en el capítulo 21 de esta manera. Y nosotros hemos estudiado, por ejemplo,
en el capítulo 2 de Juan, cuando estudiamos, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Después de esto, miramos allá en Bethesda, que sanó a aquel paralítico. Miramos cuando le dio de comer a los 5,000. Miramos cuando le dio vista a aquel ciego de nacimiento. Y así miramos muchos milagros. Y Juan decía después de esto, recuerde que Juan escribió su libro en torno a la fiesta de la Pascua. Y él podía decir, después de esto, miramos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y que va a morir en el Calvario. Pero eso no se queda ahí, porque Juan dice después de esto, cuando el Señor muere y va a la tumba, el Señor no lo deja ahí, sino que lo saca y lo resucita y ahora Él vive por los siglos de los siglos. Y yo puedo decir, alabado sea Dios en esta hora. Dios lo resucitó. Y por eso Juan dice después de esto. El Señor se manifiesta otra vez con sus discípulos. Y se manifiesta de esta manera, dice Juan, y habla como sus discípulos estaban en el mar de Tiberia, donde Pedro y Juan, donde Pedro y 7 de sus compañeros se vuelven al mar y se vuelven otra vez a pescar. Quiero decirle que en esta tarde yo me quiero enfocar en un versículo de la palabra que habla Juan, porque vemos al Señor a la orilla del mar, esperándolos. Ellos no sabían que Él estaba ahí. Y me quiero enfocar en aquella hoguera donde Él los estaba esperando, donde el Señor le hace una pregunta a Pedro y le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Allí es donde yo quiero enfocarme en esta tarde. Y quiero que ponga mucha atención de aquí en adelante. Este texto es un texto muy breve y aparentemente muy sencillo, pero es uno de los textos más profundos, dijera yo. Es uno de los textos donde encierra la gran cantidad de preguntas y de pensamientos. Es una frase tan profunda que solo la mente de Dios, oiga bien, solo la mente de Dios puede sostenerla, porque la mente de Dios es inquebrantable. Y yo puedo decir, alabado sea Dios. Es una frase tan importante, tan profunda, que solo la mente de Dios la puede sostener. El Señor le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Algunos quizá pretendemos entenderlo y pretendemos que son palabras simples. Y usted sabe que se han hecho muchos mensajes de estos versículos. Pero quiero decirle que nadie ha llegado al fondo de estas palabras. Me atrevo a decir que nadie ha llegado al fondo de estas palabras. Porque meterse uno en este pensamiento, en este mensaje, hablar del tema del amor es muy profundo. Pero me atrevo a decir que todavía no hay ningún experto en el amor, en ello. Me atrevo a decir eso, que no hay ni un experto todavía en eso.
Es uno de los misterios, dijera yo, más profundos que se hace posible que ocurran milagros. Donde se hace posible que haya una relación entre un hombre y una mujer. Pero es más misterioso cuando se hace posible en una iglesia unida, en una iglesia donde se mueve ese fenómeno llamado amor. ¿Y por qué le digo esto? Hoy vamos a tomar la Santa Cena y la pregunta cabe bien. La pregunta cabe bien, porque la Cena del Señor y la pregunta que Dios le hace a Simón, y usted sabe que la Cena del Señor, es cierto, es un memorial donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que dio su vida por nosotros. Y también es un momento que recordamos que un día Él volverá, que un día estaremos con Él en la cena del Cordero. Pero Pablo nos añade algo más y dice que es un momento que debemos tomar esta cena dignamente, donde la iglesia tiene que examinarse, tiene que pasar por un examen. Tenemos que autoexaminarnos antes de tomar dignamente la cena del Señor y digerir el cuerpo y la sangre de Cristo. La cena del Señor consiste en un momento de adoración especial que no podemos venir en pecado, que tenemos que venir con un corazón contrito y humillado de arrepentimiento. Y Pablo nos dice que nosotros nos tenemos que examinar, porque esta pregunta, ¿por qué nos tenemos que examinar nosotros? Porque esta pregunta va dirigida a un apóstol llamado Pedro. Esta pregunta va dirigida a este apóstol. Y usted sabe que Jesús se había reunido con sus discípulos y les había anunciado que Él iba a morir y que lo iban a abandonar. Pero Pedro dijo: yo no te abandonaré. Yo iré a la cárcel, a la muerte, si es posible. Pero el Señor le dice: Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandearnos, pero yo he orado por ti para que tu fe no te haga falta. Miramos a Pedro que no cumple su promesa, y en aquella hoguera le niega 3 veces. El pasaje no especifica si en la misma hoguera estaba Jesús, o por lo menos cerca. No se sabe a qué distancia, pero lo cierto es que Pedro pudo ver la mirada de Jesús y pudo sentir lo que esa mirada le podía decir. Pedro pudo sentir eso. Y sintió Pedro como que un puñal le traspasaba su corazón. Y dice, y salió a llorar como un niño. Oiga bien, salió a llorar como un niño. Yo me puedo imaginar a Pedro hoy, donde él quizás sale gritando y decir: qué cobarde fui yo por no decirle al Señor, por no decirle a estos que yo era discípulo de Él. Qué cobarde fui, me faltaron fuerzas, tuve miedo, pero ahora no sé
si entraré y ayudaría al Señor eso. No sé si eso ayudara al Señor. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Ese lloro de amargamente habla mucho. Pedro está frustrado consigo mismo. Se siente lleno de culpas, de reproches. Y se volvió a la barca, al mar, a pescar con sus compañeros. La Biblia nos relata que pasaron toda la noche tratando de agarrar algo. Pero cuando llegan a la orilla, amaneciendo, dice la palabra, después de una noche de fracaso, Pedro se da cuenta que ahora ya no sirve ni para pescar peces comunes y corrientes. Él se da cuenta. Pero hay un hombre a la orilla. Hay un hombre a la orilla del mar y les grita: hijitos, tienen algo, pescaron algo. Y ellos le dicen: nada. ¿Por qué no intentan a la derecha? Y ellos tiran la red a la derecha y se dieron cuenta que habían agarrado muchos peces. La sorpresa fue que aquella red se llenó de peces y la reacción de Pedro fue ya no mirar la red, sino mirar al que estaba en la orilla, sin saber que era nuestro Señor Jesucristo. Y se lanza hasta donde está el Señor, en aquella fogata. En aquella fogata, precisamente era en aquella fogata. En aquella fogata, miraba, Pedro en aquella fogata vio al maestro la última vez que se despedía de él, precisamente en una fogata. Pero esta vez, en esa fogata, hay un gran mensaje. Un gran mensaje donde usted y yo tenemos que saber ese mensaje. Esta vez, en esa fogata, hay peces y hay pan. Hay peces y hay pan, pero esta vez con un mensaje a la comunión. Esta vez hay un mensaje a la convivencia. Hay un llamado a la intimidad, usted y yo con Dios. Hay un mensaje, amado hermano, que el Señor nos quiere enseñar. Pedro tiene problemas con lo que ocurrió. Él espera que Jesús lo regañe. Él espera quizás que el Señor le diga algo. Porque cuando usted y yo nos sentimos culpables, cuando hemos hecho algo malo, lo que quiere uno es que le jalen las orejas, que le llamen la atención. Esto me recuerda hace 18 años a mi hijo. Mi hijo que una tarde llega a la casa, se sienta a la mesa y me dice: papá, quiero hablar contigo, pero con una voz así quebrada. Y me dice: quiero decirte que la regué, así como dicen los hermanos mexicanos, la regué. Y empieza a hablar conmigo, pero me dijo: quiero decirle que me voy a hacer responsable de lo que hice. Le di varios consejos y hasta el día de hoy se ha hecho responsable. Y cada vez que él va a hacer algo, algún trabajo o algo, él siempre me comenta y yo le doy gracias a Dios por eso. Me recuerda mi hijo. Ahora yo entiendo a Pedro. Y Jesús lo mira otra vez y le dice: Simón, ¿me amas más que estos? Porque estos me aman.
Estos no me han negado 3 veces. No dice así la Biblia, pero déjeme llevar por el pensamiento. Estos no me han negado 3 veces, pero también me dejaron. Pero Pedro quizá pensaba, seré más culpable que estos. Pero mire, Jesús va a usar 2 palabras. El me amas y el me quieres. El me amas y el me quieres son distintas. Porque cuando dice me amas, Jesús habla del amor apasionado. Ese amor que solo Dios lo tiene, ese amor que es inquebrantable. De ese amor está hablando el Señor. Porque a veces nosotros pretendemos que somos expertos en el amor. Sí. Nos jactamos a veces de haber avanzado mucho en el tema del amor. Pedro era rápido para hablar, era intrépido, fácil para actuar, de tal manera que él le dijo, no te dejaré, estoy dispuesto a ir hasta la muerte, a la cárcel por ti. Él hace alarde del amor, él hace alarde de eso, porque muchos de nosotros somos así. Hacemos alarde del amor. Pero quizás decimos a veces, yo he sido un buen padre. Yo he sido una buena madre. Soy un buen hijo. Soy un buen cristiano. Hacemos alarde de ese amor. Pero quiero decirle que somos tan grandes, por decirlo así, en tener esos conocimientos, pensando así en el amor. Pero los amores que conocemos son humanos. El amor que nosotros conocemos es terrenal. Aunque hayamos tenido buenos resultados como padres, hay algo que no está completo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque nuestra carne todavía se mete. Nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. Sí, nuestra mente siempre falla. ¿Por qué le digo esto? Pensemos en aquel gran hombre llamado Labán. ¿Se recuerda de Labán? Sí. Labán tenía 2 hijas. Recuérdese de ese hombre, Labán. ¿Quién podía decirle a Labán que no amaba a Raquel y a Lea? Las amaba con todo el corazón. ¿Quién podía reprocharle? Pero ese amor era un amor posesivo. Que la palabra dice que Jacob tuvo que robárselas, por decirlo así. El amor que tenía Labán por sus hijas, nadie lo podía decir que no amaba a sus hijas, las amaba, pero era un amor posesivo. ¿O qué podemos decir de Abraham? ¿Quién puede decir que Abraham no amaba a Isaac? La palabra de Dios queda registrada que tanto Abraham amaba a Isaac, que no tuvo conexión con Dios por 13 años. Porque Abraham se dedicó a darle dirección a su hijo. Lo amaba tanto. ¿Quién podía decir que Abraham no amaba a su hijo? Pero era un amor idólatra. Un amor que Dios lo tuvo que confrontar.
y le dijo, me amas más a mí que a tu hijo. Si es así, sacrifícalo. Y Dios se dio cuenta que Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Y usted sabe la historia. Era un amor idólatra. O quizá, ¿qué podemos hablar de aquel gran sacerdote Elí? ¿Quién puede juzgar a Elí que no amaba a sus 2 hijos? Pero el amor que tenía Elí por sus 2 hijos no los quiso lastimar. Le faltó corrección. Y usted sabe la historia en que pararon sus 2 hijos. Le faltó esa corrección a Elí por sus 2 hijos. O quizá el amor de Salomón. El amor de Salomón por el hijo Jeroboam, que lo dejó hacer todo. Lo dejó hacer lo que él quisiera. Yo no sé si usted se identifica en alguno de estos hombres. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, que entendamos el amor que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, como padres, grandes hombres como Samuel, de alguna manera fallamos. O como esposos, como hijos, fallamos. Pero ¿qué le quiero decir yo en esta tarde a usted? Que el amor que nosotros decimos que tenemos no es perfecto. Y Pedro no era la excepción. Pedro no era la excepción. Su amor no era perfecto. Y Jesús lo tiene que enfrentar otra vez y le dice, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, Señor, yo te amo, yo te quiero. Pero el Señor hablaba del amor transformador, ese amor que es depositado en nuestros corazones. De ese amor hablaba el Señor. Pedro le dice, yo te quiero. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuánto nosotros le amamos o le queremos a Dios? La pregunta es pertinente. La pregunta no la tienen que hacer a nosotros otra vez hoy. ¿Le amamos o le queremos? Pedro podía decir, yo voy hasta la muerte, si es posible, pero ¿cómo probarle a Dios hoy que yo le amo? Porque cuando fracasamos, nos damos cuenta que nuestro amor no era perfecto. Y Jesús le tiene que hacer la segunda pregunta a Pedro. ¿Me amas más que estos? Pedro está avergonzado de todo lo que hizo. Después de no haber sostenido su promesa. Es que quiero decirle, amado hermano, que cuando nosotros fallamos, cuando le fallamos al Señor, no podemos decirle, Señor, yo te amo. ¿Cómo? ¿Cómo probarle al Señor? Es que después que fallamos como padres, después que fallamos como cónyuge, como hijos, ya no podemos decirle a Dios, Señor, yo te amo. ¿Cómo probarlo? ¿Cómo vamos a probarlo? Por eso cantábamos, acéptanos, Señor, como somos. ¿Sí? ¿Cómo probarle a Dios que le amamos? Porque este es el gran problema donde está sustentada nuestras pretensiones. Nuestro amor está sustentado en supuestas pruebas. Sí. Pedro le decía, yo lo he dejado todo.
Yo tengo pruebas, Señor, que te amo. Lo he dejado todo. Sí, he trabajado por ti, dejé mis barcas. Pero se recuerda cuando los discípulos dijeron, lo dejamos todo. Y el Señor los confronta y les dice, nadie que ha dejado todo, dice, hemos dejado todo por seguirte a ti. Jesús les dice, ninguno que haya dado un vaso de agua a alguien quedará sin recompensa. Es que existe en nosotros, existe ese yo. Sí, existe mucho yo. Bendito y alabado sea Dios. Qué silencio hay, hermanos. Eso me enseña a mí que están poniendo atención. Están así hasta guardando la respiración, siento yo. Qué bonito, me gusta eso. Es que existe eso en nuestros corazones, ese yo. Pedro decía, yo te amo más que estos. Pedro tenía argumento para eso. Recuerda, le dijo, me mandaste a sacar demonios, fui. Me mandaste a sanar enfermos, yo fui. ¿Te recuerdas que me dijiste que andara en el agua? Yo anduve en el agua. Y por eso pretendemos que nuestro amor es tan grande por las cosas que a veces nosotros hacemos. Pruebas que tenemos, y por esas pruebas que tenemos podemos decir, a mí no me pueden hacer esa pregunta. Quizás hay mentes así, a mí no me pueden hacer esa pregunta. Tengo 5, 10, 15, 20 años, 30 años sirviéndole al Señor. Sí, he sufrido más que estos, quizás dirá uno. Me han mandado a la montaña, he ido. Me han mandado a evangelizar al Swami, he ido. Sí. Soy el último que salgo de la iglesia. Yo tengo argumento. Vengo a la iglesia y me han visto que toco la guitarra y aquí me tienen. Sí. Y hacemos alarde de ese amor. ¿Qué más prueba que esa podríamos decir que amamos a Dios? Nota, está basado en nuestras pretensiones. Quiero decirle que Dios siempre nos desarma, porque aun cuando lo amamos mucho, no es suficiente. Podemos dar más. Sí, podemos dar más. Pablo nos dice en Efesios 3:18, yo quiero que sean plenamente capaces. Miren cómo Pablo nos dice esto. Yo quiero que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. La medida es esa. La medida es esa. Si nosotros conocemos a Dios, no lo vamos a conocer. Es tan alto que no podemos ir arriba de Él. Es tan amplio que no podemos ir a ningún lado de Él. Esa es la medida. Esa medida. Lo que le quiero decir que no nos midamos con nuestros logros que hayamos tenido. No nos midamos con lo que ya hicimos. La pregunta es, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde? Porque si pensamos así, nos quedaremos pequeños. ¿Me amas más que estos? Esa es la pregunta de hoy.
Me amas más que estos. Es que hacemos a veces alarde de nuestro amor. Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie. Y pensemos un poquito. Dios nos hace esa pregunta hoy. Nos tienen que hacer esa pregunta hoy. Sí. Porque es fácil decir, yo amo más que estos. Es fácil decir. Pero quiero decirle que no importa cuántos años tengas en el ministerio. Es pertinente la pregunta hoy. Es necesaria la pregunta. Póngase a pensar. Es necesaria la pregunta. ¿Me amas más que estos? Padre que estás en gloria, ayúdanos a entender, Señor, tu altura, tu anchura, tu profundidad, Señor, del gran amor que tú tienes. Ese amor, Señor, que no se puede comparar con ningún ser humano, ese amor que nosotros pensamos. Ese amor que diste a tu Hijo por nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde. Eres bueno, eres misericordioso, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en esta tarde, y que podamos llevarnos a nuestra casa, Señor. ¿Le amo o le quiero al Señor? Solo usted y Dios saben esa pregunta, si le amas o le quieres. Padre, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia.